que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Es una bendición poder saludarles a cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos, toda la teleaudiencia de su programa Tu Respuesta, en el nombre de Cristo Jesús. Deseamos que la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas, ahora y siempre, que el Señor se encargue de ministrarles con poder. Estamos acá reunidos con el propósito de compartir con ustedes la respuesta de Dios para cada una de nuestras necesidades. En medio de las necesidades en la vida de los seres humanos, en medio de los problemas, los conflictos, las enfermedades que el mundo entero está teniendo el día de hoy, hay un Dios todopoderoso que puede ayudarnos y que si clamamos a Él, como la Biblia nos lo dice en Jeremías capítulo 33 y versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por tanto, amados hermanos y amigos, lo mejor de Dios para sus vidas. Esperamos que todo este programa y este testimonio que vamos a compartir con nuestros amados hermanos invitados sea de mucho provecho, de edificación para sus almas, y que cualquiera sea la necesidad que ustedes tengan, la pongan en la presencia del Señor. La pongamos a los pies de Cristo, clamemos a Él y esperemos de Él el oportuno socorro. La Biblia nos lo declara de esa manera, que tenemos un Dios todopoderoso que tiene misericordia, que se apiada de nosotros y que podemos acudir al trono de la gracia para esperar recibir de parte del Señor oportuno socorro para nuestras vidas. Si sabemos, dice Primera de Juan, que el Señor nos oye, entonces nosotros también debemos saber, estar seguros, que tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho. Este es un día de victoria, este es un tiempo de bendición para cada una de sus vidas. Por tanto, escuche este poderoso testimonio que dentro de unos minutos vamos a estar compartiendo. Ponga su confianza en el Señor y deje que el Señor obre un milagro en su vida. Para el que cree, todo le es posible. Amén. Qué bendición en realidad poder estar acá con nuestros amados hermanos, hermano Roberto y hermana Margarita. Ellos son esposos, hermano Roberto García, hermana Margarita de García. Conocimos a nuestros hermanos hace mucho tiempo atrás. Somos amigos, somos hermanos en Cristo y es una bendición realmente presentárselos a ellos. Hermano Roberto y hermana Margarita, bienvenidos. Gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. Ustedes pueden dar unas palabras de saludo ahí a toda la teleaudiencia. ¿Cómo no? Un saludo a todos los televidentes en este momento. Invitarles nada más a que dispongan su mente y su corazón para escuchar al Señor. No es tan importante lo que nosotros tengamos que decirles, sino lo que Dios quiere ministrar a su vida de manera personal, de manera específica. Así que esté atento y déjese ministrar por el Señor. Bienvenidos. Amén. Tenemos la plena certeza de que así como Dios se ha manifestado a nuestras vidas, también puede manifestarse a cada una de ustedes. Deposita su confianza en Dios, porque va a ser testigo del obrar de Él, de la forma hermosa como Él se manifiesta a todos aquellos que en Él creen. Y si tiene problemas, deposítelos delante del Señor. Él va a hacer grandes cosas en su vida. Así es que esto pueda servir para que usted pueda dar pasos de fe. Amén. Gloria al Señor. Uh-huh. Amén. Gracias, hermanos. Es una tremenda bendición. Lo que usted va a escuchar es poderoso. Abra su mente, abra su corazón y deposite su confianza en el Señor. Este momento es un buen momento para que podamos invitarle, para que nos llame aquí en las instalaciones del canal, que podamos recibir sus llamadas. Puede llamarnos, por favor, al 2130-8387. 2130-8387. Puede llamar, puede compartir su necesidad, puede compartir su problema, alguna situación por la que usted quisiera que oráramos. Al final vamos a estar orando, vamos a estar presentando cada petición delante del Dios Todopoderoso. Pero si usted no quiere llamar a la línea telefónica y quiere escribirnos un mensaje por WhatsApp, entonces le doy el número también, 7098-5500, 7098-5500. Téngalo en mente, lo vamos a estar mencionando una vez más adelante, para que usted pueda llamarnos, para que usted pueda escribir todas sus necesidades
y podamos juntos clamar en la presencia del Señor. Unidos clamando, el Señor también va a responder a nuestras peticiones. Si dos de nosotros, dos o más, nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesús, Él lo hará. Por tanto, esperamos de Dios grandes bendiciones en esta oportunidad. Que Dios les siga bendiciendo y vamos a pasar al desarrollo del testimonio para que usted pueda escuchar atentamente y pueda recibir bendiciones al por mayor. Estamos, decíamos, con los hermanos García Serna, la familia García Serna, hermano Roberto y hermana Margarita. En esta ocasión quizá más va a compartir con nosotros la hermana Margarita. Tiene un testimonio muy hermoso cuando ella estaba muy jovencita, y no quiero decir que pues él está muy grande ya, pero el tiempo ha transcurrido y lo que hemos visto durante todo este tiempo es la fortaleza del Señor obrando en su vida, la forma hermosa en que Dios le ha respaldado, y no solo eso, como hemos compartido con ellos muchas veces, la manera especial en que Dios le llamó de tinieblas a su luz admirable y cómo Dios le levantó. Va a escuchar ese testimonio poderosísimo, cómo Dios le levantó aún de la misma muerte para poderle hacer o convertir en un instrumento útil para la honra y gloria de su nombre. Por tanto, como a mí me gusta hablar bastante, pero ahora es tiempo para que nuestra hermana nos comparta ese testimonio de poder. Hermana, una vez más, bienvenida, y esperamos que todo lo que usted va a compartirnos sea de gran bendición para toda la audiencia. Amén, muchas gracias. Estaba viendo el nombre del programa, Tu Respuesta. Amén. Sinceramente, pensando en todas las cosas que a mí me han pasado y las cosas que me determinaron muchas veces a intentar quitarme la vida, sí, hubiera querido que se me hablara de esa respuesta, que había respuesta para mi necesidad, había respuesta para todas las situaciones difíciles que yo estaba enfrentando en ese momento. Amén. Y tristemente en ese momento creo que no tuve eso, pero ahora con el transcurrir del tiempo he visto que la respuesta ha estado siempre allí, al alcance de mi mano, que Dios ha estado dispuesto para mi vida. Y así es como Dios mismo me ha ido llevando, y ahora puedo tener esa relación especial con Él, sentirme amada. Amén. Usted vivía en el lado del occidente del país, ¿verdad? Sí. Con su familia. Y de repente, pues por las situaciones diversas, las vicisitudes de la vida, los altos y bajos que la vida muchas veces trae a los seres humanos, o las situaciones que se presentan difíciles, entiendo que hubo algunas oportunidades que usted intentó quitarse la vida, ¿no? Así es. Pero quisiera que nos compartiera eso, hermana, para que así los televidentes puedan darse cuenta la forma especial en que Dios se manifestó. No solamente no permitiendo que usted, cuando atentó contra su vida, no sucediera lo que usted estaba esperando, sí, sino que el Señor obrara un milagro levantándole después de la misma muerte para poder usarle con poder, como ya lo hemos expresado. Pero eso yo quisiera que se lo compartiera así con sus palabras, con esa potencia y esa bendición que Dios le dio, ¿verdad?, a su vida. Amén. Pues resulta de que esos intentos de suicidio a los cuales usted se refiere surgieron a raíz de una decepción amorosa que yo tuve en ese entonces. Fue allá por el año 1986, 87, que prácticamente estaba muy enamorada y tenía planes para rehacer mi vida amorosa con una persona. Y tristemente esa situación no se dio. Meses antes tuve noticias contrarias a eso, que ya no me iba a casar, y eso trajo a mí esa decepción. Sí. Creo que prácticamente no solamente fue ese momento, sino como que esa fue la gota que vino a rebalsar el vaso, porque había pasado cosas difíciles en mi vida, en mi infancia, en mi niñez, primero con comodidades, porque mi padre era un empresario de la industria del calzado. Teníamos posibilidades, pero después él poco a poco, a raíz del vicio del alcoholismo y de tener otras señoras que no eran la esposa, sí, prácticamente esas situaciones nos llevaron a vivir en una vida de calamidad, podría decir yo. Sí, pobreza, sí, claro, alcoholismo, infidelidades, y al grado que después de vivir en una casa terminamos alquilando. Entonces, cuestiones, situaciones así en las que tuve que aún en una oportunidad, cuando yo ya iba a hacer mi tercer ciclo
Mi padre me pudo decir que no me podía dar el estudio. Sí. Y a causa de eso, entonces, a mí me gustaba estudiar. Y vine yo y le dije a él que si podía de alguna manera aprender algo, como él ya no era un empresario, sino que se había quedado a reparar zapatos así de los vecinos. Entonces yo le pedí a él que si me permitía que le ayudara en eso. Y él me dijo que no, que el oficio de la zapatería era un oficio para varones, que no era para mujeres. Y se negó y al principio no me permitió. Pero yo era bastante insistente. Y en una oportunidad como que lo agarré desprevenido y me senté a la par de él. Y sin andar pidiendo permiso, agarré unos zapatos que él y le dije, ¿los va a desarmar esto? Sí, entonces le voy a empezar a ayudar. Sí, y ya comencé a desarmar zapatos, aprendí el oficio de la zapatería para poder hacer mi tercer ciclo, gracias a Dios. Durante ese lapso de tiempo mi papá como que suspendió el alcoholismo y fueron prácticamente 5 años quizás que él ya no tomó. Hubo cierta estabilidad en mi familia, pero cuando yo ya iba a tercer año de bachillerato mi papá murió. A todo esto mi papá y mi mamá se habían separado y nos quedamos viviendo con mi papá. En ese entonces cuando mi papá murió mi mamá ya no estaba en casa, entonces quedamos solos. Y quedaron a cargo mío mis 2 hermanos menores. Sí. Menores. Así es que mi vida ha sido bastante complicada. Perdón, hermana, ahí en ese momento es que usted conoció a esta persona y que tuvo esa relación afectiva y que después fue que vino esa decepción, pues, ¿verdad? Y que tuvo el deseo de quitarse la vida. Fue unos años después, porque como estaba ensimismada en ver la responsabilidad que tenía con mis hermanos, entonces, pero llegó como transcurrido 2 o 3 años en que dije yo, si todas las demás personas tienen derecho a tener una relación con alguien, entonces creí que estaba también en la edad como para poderlo hacer. Y bueno, tristemente me pasó eso, ¿verdad? Y esa gota que rebalsó el vaso fue la que me llevó a intentar suicidarme. La primera vez tomé una sobredosis de pastillas y nada sucedió, pero yo no entendía qué estaba pasando. Y pensé, le atribuí eso al hecho de que quizás el tipo de pastillas que había tomado, 30 pastillas, creo que hacen el efecto. Claro. Pero yo no entendía entonces qué era lo que estaba pasando y creí que las pastillas estaban vencidas. Sí, que no habían hecho el efecto. Sí, no hicieron el efecto, pero en la misma tristeza que yo tenía, esa decepción que yo sentía, no me quedé solamente con eso, sino que volví a hacer un segundo intento, ya con otra cantidad mayor de pastillas. Y otra variedad para ver si así funcionaba. Y tampoco me morí. Pasaron unos días. Tiene nuestras vidas en sus manos, ¿no? Ahora entiendo eso, pero en ese momento yo no lo entendía. Sentía aquella situación como que estaba topada a la pared. No había respuesta en ese momento para mí, para la necesidad que yo estaba pasando. Y resulta de que no conforme con eso, hice un tercer intento. Y esta vez ya no fue con ese tipo de pastillas, sino que tomé una cantidad así de veneno casero y lo ingerí. No fue el intento, sino que lo tomé. Prácticamente con aquella idea de que allí se iban a terminar mis problemas. Allí nadie se iba a burlar porque la persona ya no se había quedado conmigo. Renuncié en ese entonces, o sea, mis problemas se habrían terminado. Dije, me voy a acostar y ya todo se va a acabar. Quiero decirles que para sorpresa mía, creo que me quedé dormida y al día siguiente desperté, según yo estaba muerta y no estaba muerta. Entonces, pero cuando recordé lo que había hecho una noche antes, todo el veneno que yo había ingerido y que no me había hecho efecto, entonces ahí sí ya tuve miedo. Y me puse a pensar, ¿qué está sucediendo? Quiero decirles que salí de ese lugar donde estaba y me fui a un lugar a provocarme vómito. Prácticamente vomité todo aquel veneno que yo me había tomado. Era como que un bote de pintura tuviera cierta nata, algo así fue la cosa. Entonces, pero hasta ahí yo no entendía qué era lo que Dios estaba haciendo conmigo. Y perdón que le interrumpa, hermana Margarita, pero puede ser que algunos de los televidentes en este mismo momento, sean creyentes o no creyentes que nos están sintonizando, estén pasando una situación semejante. ¿Sí? Que creen que su vida no vale nada, creen que su vida pues no tiene sentido y que a lo mejor tienen algunas decepciones también o algunos problemas que les han causado una depresión
Y la depresión hace que la mente se disocie, como lo hemos visto muchas veces, y entonces pensemos de una forma y pensemos de otra prácticamente al mismo tiempo. Y el enemigo se aprovecha de esas situaciones para destruirnos, pues, porque la misión del enemigo, de acuerdo a Juan 10:10, el ladrón no viene, dice la Escritura, sino para hurtar y matar y destruir. Y pudiéramos ver que a llevarse a cuantos pueda al lago de fuego, al infierno mismo, ¿no? Puede ser que haya gente que esté pasando esa situación el día de hoy, y este es un buen momento para que usted reflexione en estas palabras que hermana Margarita nos está compartiendo, y que usted también pueda volver su corazón al Señor, porque lo que quiero decirle, para que quede bien claro, es que nuestra hermana en ese momento no conocía del Señor, ¿no? Hasta después fue que entró al conocimiento del Señor y que el Señor le toca y le restaura su vida, pasa de tinieblas a luz admirable y las cosas cambian, ¿no? Pero lo tremendo que usted va a escuchar aquí en el desenlace de este inicio, de este testimonio, porque esto es largo, ¿no? Definitivamente que es largo, es el hecho de que cuando ella no intentó quitarse la vida, entonces se murió. Y eso es lo tremendo, ¿no? Es lo que a mí me impacta realmente, hermana Margarita. Hermano Roberto, a mí me impacta, ¿no? Sí, claro. ¿Verdad? Y en esa época no lo conocía usted, lógicamente, ¿verdad? No lo conocíamos. Entonces sí, es lógico, ¿no? Porque después que Dios los une, usted a lo mejor nos comparta después algunas pequeñas palabras, ¿verdad? No. Para que pueda esto servir de estímulo también para las parejas, pues que en un momento dado pueden estar teniendo algún conflicto también. Por favor, hermano, continúe. Porque uno piensa que la vida se termina ahí y que no hay vida después de eso, cuando termina una relación. Pero sí hay vida y hay cosas mejores, porque si depositamos nuestra confianza en Dios, Él puede cambiar aquel panorama oscuro que tenemos en algo que es para la gloria de Él y para beneficio nuestro, vivir en plenitud, así como Dios lo ha hecho conmigo. Pues resultó que después de esos intentos, eso fue octubre de 1987, resulta que a raíz de eso yo me fui de mi casa, renuncié a mi trabajo, renuncié a mis estudios en la universidad, prácticamente hice un caos, pero no me tiré a la calle, sino que me fui a refugiar en casa de una familia amiga. Entonces, estando allí, allá por el mes de febrero de 1988, esta familia me pidió que le preparara... El siguiente año, meses después. Esta familia me pidió que le ayudara a su hija, que iba a cambiarse de colegio, había que prepararla, entonces, y yo me ofrecí que sí. En uno de los días en que yo le estaba reforzando a ella la enseñanza, prácticamente... nos dispusimos a hacerlo, pero a ella se le olvidó su cuaderno. Cuando ella, y yo le dije, vaya a traerlo entonces. Cuando ella se fue a su cuarto a traer el libro que iba a ocupar, prácticamente cuando ella regresó, me halló tirada en el suelo. Bueno, la sorpresa de ellos, cuando comenzaron a ver que la niña, pues, al ver que yo no respondía, fue a llamar a sus familiares, ellos llegaron, me hicieron primeros auxilios, y prácticamente no reaccionaba. Pero resultó que viendo eso me llevaron ya para adentro y me pusieron en una cama. Hicieron varios intentos por volverme en sí porque pensaban que estaba desmayada, pero transcurría el tiempo y nada sucedía. Cuando estaba allí postrada, según comentan ellos, una persona que llegaba a ese lugar a llevarles la leche oyó el llanto y la angustia que había en esa familia, porque prácticamente ellos no sabían qué hacer. Entonces, a todo esto, ya estas personas habían llamado a un médico. Al ver que ellos no podían, entonces llamaron a un médico para examinar y todo. Y el diagnóstico del médico fue que no había nada más que hacer, que estaba muerta. Entonces... ellos lloraban y no hallaban qué hacer porque no conocían mi familia, no sabían a quién avisarle y tenían a una persona muerta en su casa. Y el tiempo iba transcurriendo. Iba transcurriendo, sí. Porque prácticamente cuando este señor de la leche llegó, ya habían pasado varias horas. Pero él era cristiano. Era cristiano, sí. Y él, una persona, en medio de todos los demás que veían solamente que ella estaba muerta, esta persona creyó que Dios podía hacer algo en mí. Gloria a Dios. Sí, y eso mismo le animó a recordar que en la iglesia donde él asistía estaban en una campaña de milagros. Evangelística, de sanidad divina. De sanidad divina. Entonces, y él se ofreció y fue a su iglesia a llamar al misionero que estaba ahí, las personas que estaban, para que ellos pudieran llegar y orar por mí, porque él decía que Dios podía hacer algo en mí. Gloria a Dios. Cuando él llegó a aquel lugar, le dijo al misionero
y el misionero prácticamente se negó a ir a orar por la persona que estaba muerta. Y él insistió, pero la persona no cedió. Al ver esto, las demás personas, miembros de la congregación, dijeron ellos, pues si el misionero no quiere ir, entonces nosotros íbamos a ir. Ellos decidieron ir. No. Cuando el misionero vio que estas personas iban a orar por la niña muerta, entonces él dijo, se dispuso para hacerlo él también. También voy a ir yo. Voy a ir, sí. Llegaron a ese lugar y prácticamente a todo esto ya eran las 9 de la noche. Cuando ellos llegaron, y yo había caído a las 5 de la tarde, ya eran más de 4 horas. Más de 4 horas. Más de 4 horas que yo estaba muerta. Llegaron a ese lugar, comenzaron a orar y de momento no sucedía nada. No se veía ninguna evidencia, nada que sucediera diferente. Seguían orando, pero cuenta el misionero, porque después lo volvimos a ver, que dice que sintió que Dios le habló y le dijo que ya no orara de la forma como estaban orando, sino que reprendieran de mí el espíritu de muerte que había y que reclamaran el espíritu de vida. Y fue así como las personas callaron y esta persona intercedió de la forma en que Dios le había dicho. No habían transcurrido quizás ni 3 minutos cuando vieron que de repente se estremeció mi cuerpo y Dios me había devuelto la vida. Aleluya. Se movieron mis párpados y Dios me dio una nueva oportunidad de vida. En ese entonces me hicieron repetir, gloria a Dios, y lo primero que pedí fue comida. Desperté con hambre. Resulta que me guiaron a decir gloria a Dios y me guiaron a aceptar al Señor Jesús. La oración de fe. Sí, la oración de fe. No. Perfecto. Y algo que yo recuerdo bien es que en ese momento, cuando me volví, o sea, que ya estaba despierta y consciente, pude reconocer algo. Que yo no era nadie para despreciar el regalo de vida que Dios me había dado. Porque la vida es un regalo que Dios me había dado. Amén. Y yo me estaba negando a recibirlo. Pero que Dios es soberano para poder quitarme la vida en el momento que Él lo dispusiera y así también devolvérmela de la misma forma. ¿Cómo no? Así es como yo en esa oportunidad acepté a mi Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero ¿cree usted, hermano Arturo, que yo hice? Me llevaron sí a la iglesia ese día para ir a dar, al día siguiente, para dar testimonio del milagro grandioso que Dios había hecho en mi vida. Pero ¿cree usted que yo me acerqué a Dios para asistir a una congregación para buscarlo? De manera fiel, no lo hizo así. A la larga, hoy que hago recuento, quizás fue la misma ignorancia en la que yo me encontraba. Claro. No logré discernir la magnitud del milagro que Dios había hecho en mi vida. Amén. Y no lo busqué. Transcurrieron prácticamente 3 años para que en un entonces, cierto día, yo pudiera sentir esa necesidad de conocer a aquel Dios que había sido capaz de darme una segunda oportunidad. Amén. Y ya cuando tuvo esa oportunidad maravillosa que Dios le concedió de ya conocerle de manera real, personal, más íntima, ya había conocido también a hermano Roberto, ¿no? En ese momento sí, ya se conocían. Por Recién lo menos, nos habíamos conocido. Ya se habían conocido. Bueno. Yo creo que esta parte también es muy especial y muy importante para que podamos ahí compartirla con todos los televidentes, pero en este momento vamos a ir a un corte comercial, a una pausa comercial, y esperamos que cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, puedan llamarnos 21 30 83 87 o escríbanos al WhatsApp 7098 5500 y escriba sus peticiones. Y si alguien está pasando una necesidad, así como lo acaba de escuchar de parte de nuestra hermana Margarita, pues con mucha más razón, llámenos de manera urgente. Queremos orar y bendecir su vida y el Dios Todopoderoso pondrá su mano sobre usted para hacer un milagro. Ya volvemos, no nos cambie, por favor. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día, que se abran los cielos, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día, que se abran los cielos. Muchas gracias por seguir en sintonía de su programa Tu Respuesta. La respuesta de Dios para su vida tiene que ser oportuna.
Este es día aceptable, este es día de salvación para cada uno de ustedes. Estamos compartiendo un testimonio de poder. Hemos visto la primera parte del testimonio. La familia García Serna está con nosotros, hermano Roberto y hermana Margarita, pero hermana Margarita ha estado testificando la manera como Dios, cuando ella intentó quitarse la vida, no lo logró, pero de repente, sin qué ni para qué, ni estaba pensando en eso, y cayó muerta, pero como Dios le levantó de entre los muertos para darle una oportunidad, no solamente de vida, sino de vida en abundancia y de vida eterna también. Y aquí vamos a continuar con ellos para que ellos sigan compartiendo ese desenlace del testimonio ahora, ¿no? Todo lo que después de 3 años, como nuestra hermana Margarita nos lo está compartiendo, que podría haber sido que desde el mismo momento que el Señor le levanta de entre los muertos, después de estar 5 horas muerta, fallecida, ella se acercara al Señor y le sirviera con toda devoción, con todo ahínco, con ímpetu y con todo sus fuerzas y su mente y su corazón, como la Biblia misma nos lo expresa. Pero pasaron 3 años, nos contaba ella, para que esto pudiera suceder en verdad. Ahí ya había conocido a quien es ahora su esposo, nuestro hermano Roberto, pero se dieron una serie de situaciones de salud también que me gustaría que ella compartiera y que hermano Roberto también pueda aplicar ahí algún tipo de reflexión para el corazón de cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos. Hermana Margarita, gracias. Compártanos ahí, ¿verdad?, lo que sucedió. Gracias. Pues como les comentaba en la parte anterior, ya despertó en mí aquel anhelo por querer conocer a ese Dios que había sido capaz de darme una segunda oportunidad. Entonces, imagínense, ya no casarme con la otra persona para mí me hizo prácticamente bloquearme, no dejaba que nadie se me acercara, había quedado un tanto alérgica a las relaciones sentimentales, pero Dios piensa en todo. Amén. Entonces, y se dio la oportunidad, imagínense, 3 años después de que eso había sucedido, y ya comencé a conocer al Señor. Entonces, Dios permitió que conociera también en el lugar donde yo trabajaba, a quien ahora es mi esposo. Se cruzó el varón por ahí. Sí, Dios me lo preparó, porque sé que no fui yo quien se lo pidió, fue Dios quien lo preparó para mí. Y es un hombre acorde al corazón de Dios. Amén. Un hombre que antes que amarme a mí, ama al Señor por sobre todas las cosas. Y Él ha sido parte importante también en el desenvolvimiento de mi vida. Y creo que fue de las cuestiones que Dios fue preparando para que yo pudiera conocerlo a Él. Amén. En la forma en como le conozco ahora. Sí. En realidad fue algo inesperado la forma en que el Señor nos unió, porque ambos veníamos de situaciones de decepciones amorosas. ¿Cómo no? Y de manera espontánea el Señor permitió que tuviéramos cierto acercamiento. Y así, como amigos, un día comenzamos a frecuentarnos. Y como a los 2 meses de estarnos frecuentando, un día le hice una propuesta. Quizás Margarita recibió la propuesta más extraña, ¿verdad? Con relación al matrimonio. Yo le digo a ella un día que voy a dejarla, quiero proponerle algo. Yo no quiero jugar al novio. Mi propuesta es que nos conozcamos. Yo quiero comprometerme con usted a ser transparente, a que usted me conozca como soy. Pero espero de usted lo mismo. Si pasado un tiempo determinamos que nos conviene casarnos, nos casamos. ¿Le parece? Y me dijo que sí. Pasaron 4 meses desde esa ocasión y estábamos claros de que nos casábamos. Entonces en 6 meses hicimos todos los preparativos para casarnos. De manera sobrenatural Dios comenzó a respaldar y a cumplir algunas de las peticiones de mi corazón. Una de ellas era que tener mi casa antes de casarme, y el Señor nos regaló un apartamento. Y Dios comenzó a manifestarse de manera extraordinaria. Una de las cosas que más recuerdo y que a veces hacen errar a las parejas de recién casados es que los amigos que nos conocían nos decían: qué bendición la de ustedes, porque ya conocen al Señor y no van a tener los problemas que nosotros hemos tenido.
Y eso nos lo repetía cada gente que nos conocía y que eran personas mayores, nos lo decían, y nosotros nos tragamos la píldora de que no íbamos a tener problemas porque ya éramos cristianos. Pero no fue cierto. Tuvieron bastante. Porque llegado una vez que nos casamos, en el primer mes teníamos dificultades. Sí. Y teníamos dificultades principalmente porque cada uno tenía un estilo de vida, una forma de vida propia, hábitos bien arraigados. Claro. Uno de esos hábitos estaba relacionado con el manejo de las finanzas. Lástima, no tenemos mucho tiempo para compartir, claro. Pero el Señor sanó esa situación. Y yo creo, hermano Roberto, que esto que usted está hablando es tan importante que a lo mejor hay que pedirle a Dios que nos dé otra oportunidad y que les permita a ustedes compartir también un tipo de seminario, ¿verdad?, sobre todo esto, porque es interesantísimo, en verdad. Sí, sin duda. Perdón, hermano, pero siga, por favor. Había conflicto precisamente sobre el manejo del dinero, pero una de las cosas que el Señor nos enseñó era a no tratar de convencer al otro, sino permitir que Dios nos revelara su propósito y voluntad. No fue fácil al principio, porque recuerdo, y esto lo cuento como una anécdota, teníamos 3 meses de casados y me quedo sin plata para pagar los recibos. Y entonces vengo y le digo, fíjese que ya no tengo dinero y hay que pagar este recibo. Porque en ese entonces cada uno manejaba su dinero. ¿Cómo no? Y me dice, ¿de veras? ¿Y cómo va a ser? Y le digo, bueno, tomemos de su dinero para pagar este recibo. Y me dice, no. ¿Pero por qué no? Porque este es mi dinero. Sí, yo lo gané. ¿Verdad? Y entonces el bicho no aprendió la lección y al mes siguiente le pasa lo mismo. Y me vuelve a salir con el mismo cuento. Entonces dije yo, no le vuelvo a decir nunca más que necesito dinero. Y le dije, Señor, tú sabes cómo vas a resolver esta situación. Llegamos a fin de mes. Y me gustaría que él les contara qué fue lo que pasó. Bueno, Dios habló a mi corazón. Prácticamente en una oportunidad, ya sin que mi esposo me dijera algo acerca de que yo le diera el dinero, estando cocinando, Dios me dio la instrucción que el dinero teníamos que manejarlo como un solo fondo. Sí. Y para sorpresa mía, bueno, y para sorpresa más de mi esposo, el día que a mí me pagaron, porque nos pagaban de igual forma, nos daban un sobrecito con efectivo. En esa oportunidad llego donde mi esposo y le digo, tome, aquí está esto. Y me dice él, ¿cómo? ¿Quiere que se lo deposite en alguna cuenta? Me dice. No, le dije, Dios me dio instrucciones que tengo que entregarle el dinero. Así fue como Dios solventó esa situación y a partir de entonces hacemos un solo fondo, ya no es ni el dinero de él ni el dinero mío, es un solo fondo, hacemos presupuesto, distribuimos los gastos en una forma conjunta. Amén. Y nadie compra nada sin que el otro sepa. Exacto. De tal forma de que todo se maneja una sola cuenta, un solo fondo, no hay cuentas ocultas, ¿verdad? Dios nos fue dando las instrucciones para ir solventando ese tipo de situaciones. Esa es una buena enseñanza para todos los matrimonios que pueden estar sintonizándonos ahora, porque peleamos por eso. Y el mejor administrador de los dos debe administrar, me parece a mí, ¿no? ¿Verdad? Sí, de hecho es la medida más sana para mantener unas finanzas equilibradas dentro del matrimonio. Y no sé si vamos a atender todo el tiempo, ¿verdad? Porque está tan bonito todo esto, pero en medio de todas estas situaciones difíciles que les acontecieron, me gustaría que compartieran algunas cuestiones de salud que sabemos que hermana Margarita ha padecido y cómo usted, hermano Roberto, sus hijos también, ¿verdad?, pudieron apoyar, pero sobre todo la manera que, aunque hubo alguna intervención quirúrgica o algunas operaciones, pero la manera como el Señor se manifestó para no permitir que hubiesen efectos secundarios, colaterales, ¿verdad?, destructivos muchas veces para el mismo cuerpo, ¿no?, con las radiaciones y todo eso. Pero me gustaría que compartiera así. Esperamos que pueda ser de mucha bendición para gente que pueda estar teniendo algún tipo de enfermedad también el día de hoy. Muchas gracias.
pues Dios permitió que juntos pudiéramos procrear 3 hijos. Uno que se llama Roberto Samuel, David y Josué Daniel. Son hijos que aman a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Han aprendido a amarlo no en una forma por presión nuestra, sino a tener su propia relación con Dios. Amén. Y le sirven a Él ahora. Pero cualquiera diría que prácticamente si Jesús me resucitó de entre los muertos y me llamó a Él, mis problemas habrían terminado. Se supondría que alguien puede que mi vida iba a ser color de rosa, que ya no iba a pasar nada. Sí. Pero quiero decirles que no, porque prácticamente en el año 2001 me vi enfrentada a un cáncer en la matriz. Fui diagnosticada con cáncer. Y prácticamente Dios permitió que eso sucediera. Porque ya, imagínense, la relación que yo había logrado desarrollar con Dios, ya podía orar por los enfermos, ya no pensaba solo en mí. Y veía la manifestación de Dios, que al orar Dios lo sanaba. Entonces de esa misma forma esperaba que Dios me sanara a mí en ese momento. Sí. Pero como Dios es soberano, amén, Él se tomó la libertad de hacerlo como Él quería o como Él quería manifestarse. Tuve que ser intervenida. Y por cierto fue un 5 de marzo que yo fui operada. Y prácticamente fue un día sábado. El día lunes que este médico llegó y me quitó la gasa y revisó porque ya ese día me iban a dar el alta. Para sorpresa de él, cuando quitó la gasa, se quedó alarmado. ¿Y sabe por qué? Porque vio que la herida que me habían hecho el día sábado se veía como que era una operación de hacía un mes. Amén. Prácticamente a mí no me dejaron cubierta la herida de ese día para allá, pues quedé nítida, sana. Gloria a Dios. Sí. Y bueno, este fue el primer, digamos, de las cuestiones, el primer enfrentamiento, sí. Pero la situación de dificultad que viene en ese momento, porque imagínense, creyéndole a Dios, cómo Dios obraba, pero quieras o no, como que el enemigo viene en esos momentos a querer robar la paz, a quitarnos la tranquilidad, a querer desmoronar aquella confianza que hemos depositado en Dios. Pero en eso mismo pude contar con el apoyo de mi esposo, de mis hijos, que estuvieron allí. Y no hubo necesidad de hacer ningún tratamiento de quimioterapia, no, ni nada, ¿verdad? No. Es más, el médico quedó admirado ahí, sí, cuando vio que había sido intervenida por el Señor primeramente. Así definitivamente. Es que como Dios se anticipa, amén, nos llevó en el momento preciso en el cual a través de la cirugía se podía eliminar la posibilidad o el riesgo de una expansión del cáncer. Algo interesante que sucedió en esta primer encuentro con la muerte después de la resurrección es que Dios se encargó de las finanzas. Amén. Milagrosamente, sobrenaturalmente, salimos de un hospital muy prestigioso acá del país, pagando 58 centavos. Amén. Gloria a Dios. Vimos el respaldo Gloria de Dios ahí de manera sobrenatural, porque la sobrenaturalidad de Dios no necesariamente se va a manifestar a través de una sanidad. Se va a manifestar de forma diversa, de acuerdo al propósito que Él tiene para con nosotros. Amén. Así es. O sea, lo sobrenatural no está limitado nada más a una sanidad. Lo sobrenatural puede manifestarse de formas diversas y Dios lo hizo así con nosotros. Gloria a Dios. Consideramos nosotros que ha sido parte del entrenamiento que Él nos ha dado, porque a lo largo del tiempo que llevamos de casado, ya son 27 años, Margarita ha tenido varios ataques del enemigo. Ella lo va a narrar, sí, pero lo que podemos destacar es que así como ha venido el ataque del enemigo, así hemos visto el respaldo de Dios, supliendo las necesidades, Gloria a Dios, fortaleciéndonos en medio de la tribulación, trayendo paz a nuestras mentes y a nuestros corazones, porque no es fácil que a uno le digan que está en riesgo de muerte. Claro. De hecho, hay muchas personas que no logran tolerar o soportar esa situación, que le digan, mire, usted se va a morir. Pero cuando nuestra fe y confianza está puesta en Dios, el panorama cambia. Sí, sí. Porque entonces entendemos lo que decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y cuando eso se vuelve una realidad en nuestra vida, desaparece el temor a la muerte. Amén. Y le quitamos al enemigo
la posibilidad de que nos atormente con el petate del muerto, como decimos. Claro, tremendo, tremendo. Pero eso fue en el año 2001. ¿Cómo no? ¿Verdad? Pero según nosotros ahí finalizaba todo y ya las cosas ya de lo del cáncer no iba a seguir avanzando ni nada, y gracias a Dios que ahí terminó. Pero en el año 2005 me vi enfrentada a una nueva nueva amenaza, sí. ¿Verdad? Con lo del cáncer en mi pecho derecho, y prácticamente tuve que ser intervenida nuevamente, pero Dios estaba en medio de esa dificultad. Amén. Año 2008 tuve otros síntomas que de repente desfallecía y problemas, y lograron determinar los médicos que mi problema estaba radicando aquí en la garganta, prácticamente en la tiroides. En la glándula Entonces, tiroides. nuevamente tuve que ser intervenida, habían 5 nódulos ahí con sospecha cancerosa, pero Dios también tomó el control. Amén. No terminó ahí, porque en el año 2012 me vi, 12 o 2011, me vi enfrentada a un derrame cerebral. Sí, yo recuerdo. Sí, yo recuerdo un eso. 12 de junio caí sin qué ni para qué también, y prácticamente fui diagnosticada con derrame cerebral. El médico dijo que... El médico confirmó que era derrame cerebral, me hicieron análisis, me llevaron, me ingresaron en el hospital, me tuvieron ahí chequeándome y todo, pero para los médicos era algo que no concebían en su mente. El hecho que a pesar de que el diagnóstico era ese, yo estaba totalmente lúcida, estaba con todas mis facultades físicas y mentales, de coordinación, todo, porque Dios estaba en medio de eso. Yo he aprendido, reconozco ahora que Jesús mismo dijo de que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque es Él el que ha vencido al mundo. Entonces, es Él el que batalla nuestra batalla, Él es el que nos defiende. Y prácticamente, imagínense, en el año 2012 ese derrame cerebral, y prácticamente cualquiera diría, con un derrame cerebral uno ya no queda con todas las habilidades físicas. Sí, hubiera quedado con algunas situaciones. Sí, quizás ya ni de pensar bien, mi mente descoordinada y todo eso. Pero Dios puso su mano de poder. Puso su mano de poder, fui totalmente sana, y si ahora yo creo que puedo mostrárselos, puedo contar con todas mis facultades físicas y mentales. Esta es la obra de Dios en mi vida. Así es que totalmente. Pero lo que más me impacta a mí es cómo en medio de un derrame cerebral, Dios después se tomó la libertad de dejar tan sana mi mente que meses después Él prácticamente me dio una instrucción, y era de escribir un libro. Amén. Un libro que yo no soy nadie o una persona experta en poder escribir, pero que Dios mismo se tomó la libertad de dictarlo a mi Dios corazón. se lo dictó, Él me lo inspiró, y prácticamente es algo que Dios está en medio de esto. Y puso un nombre, por cierto, aquí traigo, porque no solamente me dio un libro, sino que son 2 libros. 2, sí. Sí. El primero... Y hermano, yo creo que esto vamos a mencionárselo a los televidentes, y que puedan ellos atreverse a creer, ¿no? Así es. ¿Verdad? Pero en este momento, hermana Carlita tiene una lectura de peticiones que quiere hacer para que nos demos cuenta y algunas necesidades por las que vamos a estar orando. Y hermano Roberto quizás nos va a dar una reflexión, ¿verdad? Pequeñita, para poder motivar a la gente a creerle al Señor. Atrévete a creer, ¿verdad? Vamos a oír la lectura de las peticiones en este momento. Bueno, bendiciones, pastor y hermanos que se encuentran en el estudio. Es un testimonio de impacto, de poder, sin duda, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho. Algunas de las peticiones que nos han hecho llegar para que Dios sea quien responda son las siguientes. Marcelina Leiva pide por su vista y porque su hijo deje el vicio del alcohol, dice. Yolanda Valdivieso pide por sanidad para su hijo Rodrigo y por estudios de su hija Joana. Esposos Monterrosa piden por provisión económica. Oswaldo Ávila pide por sanidad de Reinaldo Flores, que reside en Estados Unidos. Morena pide por sanidad de su madre y para ella. Por sanidad también en sus ojos pide hermana Elba Ayala. Por sanidad para Vicente Ayala. Y también Armando Alvarenga pide por bendición económica.
Bessie de Mejía pide por sanidad divina para su esposo Fernando Mejía. Ana pide a Dios por restauración familiar, solvencia económica y salida a otro país. Una persona pide que Dios le libere de una deuda por la que está pasando. Otra hermana pide por su familia y por su visa americana. Catalina Rodríguez por restauración de un milagro, por restauración y por respuesta de un milagro. Agustín Gómez por sanidad de cataratas en sus ojos. Señora de Reyes nos escribió, pide oración por restauración de su matrimonio. María Rodríguez pide sanidad en su presión y que Dios le quite todo dolor de artritis. Una persona también nos escribió pidiendo a Dios fortaleza y protección por su vida y la de su familia, ya que está pasando una situación difícil. También pide que Dios transforme a una de sus familiares junto a sus hijos para que su situación familiar pueda ser mejor. Susana Rivera por liberación de deudas y provisión económica. Roberto por liberación de deudas. Ruth Yanira, que Dios le haga el milagro de tener a un bebé y que le sane. Por Julio Ventura, por sanidad completa. Por Mari Pleité, sanidad divina. Teresa Martínez pide por sanidad. Por salud de Carlos Asbun, bendición y protección, dice. Rebeca Estefani pide por un trabajo. Oración por protección de Cecilia e hijos. Y por cuentas por cobrar que puedan ser recuperadas. Un hermano nos escribía, no nos quiso dar su nombre, también le pide a Dios que le dé paz y que le libere de toda deuda. Esas son las peticiones que hasta el momento nos han hecho llegar, pastor. Amén. Gracias, hermana Carlita, muy amable, muy fina. Mire qué tremendo, hermano. Bastantes. Y de los temas que hemos estado tocando, ¿no? Sanidad, liberación de deudas, provisión, fructificación, ¿verdad? Que quita el Señor la esterilidad. Bueno, hay que atrevernos a creer. Sí. Un mensaje así para que podamos motivar más a la teleaudiencia todavía, para que podamos ahí, para usar esta frase hecha, cerrar con broche de oro y clamamos luego al Dios Todopoderoso. Así es. Como no, un punto importante cuando le hacemos una petición al Señor. Yo quiero invitarle, amigo, hermano, que ha hecho su petición, a que abra su mente y disponga su corazón para que Dios haga su voluntad. Porque es probable que usted esté esperando una respuesta a su manera. Y es posible que ese no sea el propósito de Dios. Usted quiere una respuesta de Dios, permita que la voluntad de Dios se realice en su vida. Porque de otra forma usted va a seguir pidiendo y posiblemente no va a recibir esa respuesta que usted quiere. Pero por el contrario, si usted le dice, Señor, muéstrame cómo lo vas a resolver, dame instrucciones de qué debo hacer, le puedo asegurar que el Señor va a tomar en serio esa disposición de su corazón y de su mente y va a traer la respuesta oportuna a su necesidad, porque Dios lo va a resolver como Él quiere, para que su gloria sea manifestada, para que no seamos nosotros tomándonos la gloria que a Dios le corresponde. Así que dispóngase, vamos a orar en la finalización del programa, precisamente para que el Espíritu Santo nos respalde en este proceso de poder resolver cada una de las situaciones que han sido planteadas esta noche. Y aquí, hermanos amados, tenemos la lista que hermana Carlita leía, y aunque tal vez no podamos leer todos los nombres, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer a lo mejor mal, nos podemos equivocar, Claro. Pero sí queremos orar y Dios ha oído cada una de sus necesidades, y como decía hermano Roberto, pues vamos a esperar en la voluntad perfecta de Dios. Señor, ¿cómo quieres que actuemos? Señor, no quiero meterte a ti en mi agenda, sino yo quiero estar en tu agenda celestial. Así para es. que tú obres el milagro en mi vida. Sin ¿Crees duda. que podemos orar en este Claro que momento, sí. hermanos amados? Amén. Y pongamos manos ahí. Buen Dios y Padre Gracias, celestial, Señor amado. te damos gracias, Señor amado, por tu fidelidad. Gracias porque al escuchar estas palabras de mis amados hermanos García, podemos, Señor, sentir ese respaldo tuyo a sus vidas, y podemos darnos cuenta que tú quieres hacer lo mismo en la vida de todos aquellos que te buscan. Sí, Señor. Padre de gloria, aquí hay muchas peticiones, muchas necesidades.
Tú las conoces perfectamente Cada bien una, Señor. y cada uno de tus hijos que han estado llamando aquí al programa, aquí al canal, están ahí en este momento también uniendo su fe y clamando delante de ti en favor de su necesidad. Aún aquellos que no llamaron, Señor. Enviamos, Señor, esa bendición y esa palabra de bendición sobre la vida de cada uno de tus hijos, ahí donde están, donde sea que se encuentren, ahí postrados, con problemas de salud, con situaciones difíciles en cuanto a la economía resquebrajada o desestabilizada, que tú puedas estabilizarla, Señor, y tú muestres la forma como cada uno debe de ser un buen administrador de las finanzas también. Dios eterno, como hermano Roberto lo decía, aún gente que a lo mejor no pudo tener acceso a las líneas o porque estaba congestionado, qué sé yo, y no pudieron llamar, pero en este momento, Padre de Gloria, tú miras su necesidad y escuchas su clamor también, Padre de Gloria. En misericordia, abre los cielos sobre la vida de cada uno de ellos, derrame esa bendición abundante, Señor. Y ahí donde había ese problema de esterilidad o que no podían concebir, también, Señor, que puedas tú extender tu mano de poder y decir la palabra, quiero. Sé fructífera, sé fructífera en el nombre de Jesús de Nazaret. El milagro se ha hecho y la concepción se pueda dar. El milagro de vida pueda darse, Señor. Obra, por favor, de manera especial. Creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que tiene todo el poder para obrar milagros y en medio de todas las necesidades, por difíciles o imposibles, humanamente hablando que sean, para ti, Señor, todas las cosas son posibles. En tus manos dejamos todo esto y oramos, Señor, creyendo de que tú, Señor amado, has escuchado nuestro clamor y que tú seguirás operando en la vida de cada uno de tus hijos, abrazándoles, bendiciéndoles, respáldales, Señor, y dales paz al corazón de cada uno. Que hoy, esta noche, Señor, duerman con tranquilidad, con paz en su ser interno, descansen y esperen de ti el oportuno socorro para sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias, Padre. Amén. Amén. Y amén. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, qué bendición. Prácticamente estamos para despedirnos ya, pero hermana Margarita, quisiera que usted mencionara por lo menos el nombre de los libros que el Señor le dio, y porque los títulos son muy, pero muy especiales, ¿verdad? Para que pueda esto ayudarnos a creerle más al Señor. Amén. Así es. El primer libro se llama Atrévete a creer, Dios te desafía hoy. Amén. Y el segundo libro se llama Hacia dónde quieres ir y hasta dónde quieres llegar. Amén. Prácticamente lo que el Señor ha plasmado aquí en estos libros es su voluntad, porque a veces andamos afanados de un lado para otro, intentando disque ganarnos la vida, cuando realmente no nos podemos ganar la vida. Esa lección yo la he asimilado. Es un regalo de Dios. Entonces tenemos que darle a Dios la oportunidad de que Él se muestre a nosotros y nos enseñe la forma adecuada de cómo vivir, porque prácticamente es el problema que estamos viviendo la mayoría. No sabemos cómo enfrentar los problemas, no sabemos cómo vivir la vida. En medio de esas cosas que nosotros no podemos hacer, Dios sí puede enseñarnos cómo hacerlo. Y eso es lo importante, que podamos sentirnos desafiados por Dios a darle la oportunidad a Él de que nos enseñe cómo. Amén. Nuestra vida familiar, nuestra vida personal, nuestra vida laboral, porque a veces hasta en las interrelaciones personales con los demás, a veces también allí fallamos, pero Dios quiere que vivamos en armonía, así como Él lo ha destinado. Así es que esta noche yo quiero invitarle a usted, que ha estado pendiente, a que crea que Dios puede ayudarle. Dele a Dios la oportunidad. Aquellas cosas que usted no puede hacer, Dios sí puede hacerlas. Así es que ahora el primer paso es depositar su confianza en Dios, porque Él sí puede, Él le ama, Él ha destinado todo para usted. Dios no quiere castigarle. Los pensamientos de Él para usted son de paz y de bien, de que usted obtenga todo aquello que usted anhela. Entonces, primer paso, darle la oportunidad a Dios de hacer. Dios le creó a usted, así es que ¿por qué no darle su vida, su corazón, su mente, sus proyectos a Él? Porque Él es el que le da finalidad de éxito a todo aquello que emprendemos. Lo que nosotros no podemos, Él lo puede. Amén. Así es que Dios puede ayudarle en este momento. No importa lo que usted esté pasando, permita que Dios le sorprenda y se muestre a usted con poder, con ese poder que me ha sorprendido a mí, que me ha ido enseñando. Y su vida ya no sea una vida monótona,
acostumbrada a hacer cualquier cosa, sino enfocada a algo que verdaderamente le puede servir. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias, hermana Margarita, gracias, hermano Roberto, por haber estado con nosotros, y gracias a cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos, por estar en sintonía de su programa Tu Respuesta. Es una bendición, y como hermana Margarita finalizaba diciendo, es tiempo para que usted abra su corazón al Señor. Si necesita un toque de Dios, si necesita aceptar a Cristo como su Salvador personal, abra su corazón. ¿Y por qué no le dice estas palabras? Señor Jesús, te abro mi corazón, te recibo como el Salvador de mi vida, te entrego todo lo que yo soy, para que desde este día yo te pueda ser fiel y yo pueda servirte con todo mi corazón. Gracias, porque ahora soy tu hijo. Gracias. Amén y amén. Si usted ha hecho una oración como esa, usted se ha convertido en un hijo de Dios, y deseamos lo mejor del Señor para su vida. Que el Señor pueda seguirle bendiciendo, es mi deseo y oración, y juntamente con mis hermanos estaremos clamando en favor de cada uno de ustedes. Esperamos que usted siga en sintonía de su programa y que podamos en el próximo programa Tu Respuesta volver a esperar de Dios el oportuno socorro para nuestras vidas. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas, es mi deseo y oración. Lo mejor de Dios para ustedes, que pase una feliz noche, es nuestro deseo y nuestra oración. Amén y amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos.